De eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar. Seguramente no le va a gustar a otros que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso. A veces, fíjense hasta dónde se llegó. Hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón, Sarucán. No, pero también como el caso de Jorge Ramos, los entiendo. Es que Sarucán estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. Hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses. Y estos internacionalistas conservadores como Sarucán y otros son los que dominan en el centro Wilson. Una vez me invitaron, que he estado como 2 veces ahí, pero todos los investigadores, analistas, contrarios a la posibilidad de un cambio en México y aplaudidores de la política de Washington. No estoy hablando de analistas estadounidenses, no, mexicanos. Ese centro Wilson tiene esa característica. Ahí se reúnen para hablar mal de nuestra política. Una vez fui, antes de ser candidato, ya era yo candidato, irí a conocer mi postura sobre política energética y no les gustó, porque pues, como dice Jorge, ya escogieron su lado. Entonces nosotros vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir convenciendo, persuadiendo que no se excluya a nadie, que participen todos. Yo no sé cómo lo externé aquí textualmente, pero lo vincularon con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua, aunque ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntado que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia ya me había dicho de que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto. Ya me había dicho, ya habíamos hablado
Y ahora que fui en la gira también, muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo, que teníamos que hacer pues un trabajo de convencimiento. También debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos y los grupos más, yo no diría conservadores, sino más ventajosos, siempre han usado esas políticas de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político. Es el caso de algunos grupos, tampoco puedo generalizar, de cubanos que viven en la Florida, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen cuando lo que están haciendo es asfixiar a un pueblo, provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses. Yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y de Estados Unidos, alrededor de 4 millones, está de acuerdo con esas políticas inhumanas. ¿Cómo es que salió un cubano, como hay mexicanos en Estados Unidos, pero no le pueden mandar dinero a su familia? Aquí nuestros paisanos, que los queremos tanto por lo que han hecho de salir adelante, que se han echado a andar arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, y salen adelante. Y además, por si fuese poco, porque imagínense si se hubiesen quedado aquí con toda la crisis del periodo neoliberal, hubiese habido un estallido. Optaron por salirse y ir a trabajar y a buscarse la vida a otras partes, son héroes. Y ahora nos ayudan mandándole a sus familiares más de 50,000 millones de dólares. Y estamos proyectando que van a llegar a los 60,000 millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Pero en el caso de Cuba, nada, porque hay una ley que prohíbe. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Qué tienen que ver los pueblos con los gobiernos? ¿Por qué sacrificar al pueblo? La estrategia política es
que si siguen mal las cosas en Cuba y le va mal al pueblo, el pueblo se va a rebelar en contra de su gobierno y así va a triunfar la oposición. Eso es mezquino, porque aún sucediendo eso que han venido aplicando desde hace décadas, que está muy difícil que eso tenga éxito, porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad. Se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad. Es una resistencia heroica. Bueno, pero vamos a suponer, ahora sí que como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que triunfe esa estrategia, que no es una vileza, que no es ruin, que no es una política medieval, que tiene que ver con nuestros tiempos. ¿Dónde están los derechos humanos? Me recuerdo a los burgueses de Calais, que los inmortalizó Rodin en una escultura de cuando fueron sitiados, y pedían la cabeza de los más ricos, de los burgueses, para que no se muriera el pueblo sitiado, y fueron uno a uno ofreciéndose. O los pueblos que han resistido este tipo, ¿no?, de sitios, y que se han inmolado por la dignidad de los pueblos.